Estoy acá con el doctor Luis Benavente, que lo veo sonreír. ¿Usted dónde guarda sus dólares, doctor? ¿En el colchón o en el baño? ¿Qué tal, Lucho Benavente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, ¿Qué te parece? Una de las ventajas de la política criolla peruana es que es muy divertida, ¿no? Como esta situación. Evidentemente, todo el mundo sabe la historia de los chanchos que vuelan, ¿no es cierto? Yo no creo que... ¿No vuelan? Yo creo que no. En el Perú he visto un montón volando. Yo creo que no. Entonces, qué difícil de creer que alguien tenga una cantidad tan grande de dinero debajo o dentro o encima del colchón o de la almohada. Pues eso no se lo cree nadie, ¿no? Ahora, este señor Arriola realmente es un actorazo, podría llevarse un Oscar a la mejor interpretación, ¿no? Estoy diciendo que está saliendo ya. A ver, Karen, cuéntanos. Vamos a terminar de leer el documento, a ver, ¿dónde Chema? estaban los dos? Por favor, vamos a un paréntesis. Estamos se en el abren punto las 4. apuestas. Se abren las apuestas. Marque usted la posibilidad. ¿Dónde estaban los $70.000 del congresista? A, dentro del colchón. B, en el baño. C, en el closet. D, en el cuarto donde duerme el perro. Y hay otras posibilidades más. A ver si es cierto. Bueno, hasta este momento si no ha es cierto. mencionado en el documento en dónde estaba esa cantidad de dinero. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Dice, no existe norma legal que obligue a las personas a tener su dinero necesariamente en un banco. Mi liquidez diaria me permite ser diligente y práctico para afrontar ciertas deudas, gastos imprevistos y brindar diversos apoyos sociales a organizaciones y o personas en situación de pobreza y extrema pobreza, como pueden comprobarlo a través de mis redes sociales. A estas alturas de mi vida y como ha sido un patrón de conducta durante mi labor al servicio del Estado, ratifico mi total predisposición para allanarme a toda investigación en curso. Nunca me he hipotecado ante nadie, confío en la justicia de los hombres y en la justicia divina. Saludo lo expresado por el señor presidente del Congreso de la República en el sentido que mi caso será visto por la Comisión de Ética. Es más, sin necesidad que me notifiquen, presentaré mañana, lunes, es decir, hoy, a dicha comisión y de oficio las pruebas que sustentan los fondos entregados voluntariamente a la Fiscalía de la Nación. Acciones legales a seguir en defensa de mi honor y el daño contra mi persona y mi familia. A, por el delito de difamación agravada del artículo 132 del Código Penal, presentaré querella contra los medios periodísticos Willax TV y el diario El Comercio. B, por el delito de difamación agravada, artículo 132 del Código Penal, presentaré querella contra los periodistas Norma de los Milagros Leiva Gálvez y Humberto Martín Ortiz Pajuelo. Por el delito de difamación agravada, presentaré querella contra los excongresistas de la República Víctor Andrés García Belaúnde y Walter Jesús Rivera Guerra. Las reparaciones civiles solicitadas al Poder Judicial serán destinadas totalmente para apoyo social a organizaciones sociales de bases y personas vulnerables. Y en letra mayúscula, subrayado con negrita, con signos de exclamación, dice: los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Proverbios 10:32. Y debajo de este versículo está la firma del congresista José Arriola. Aquí terminó el documento. ¿Dónde estaba la plata, Karen, por favor? No lo mencionó acá en el documento. Terrible. Pésima noticia. Es increíble, ¿no? Porque dice, pero no hay ninguna norma legal que me obligue a tener... No, claro que no. Pero no hay ninguna norma que me obligue a venir con camisa. Yo puedo venir con pijama. Con pijama puedo venir, si no. Yo no mañana voy a venir con pijama. Y no pasa nada. Yo mañana voy a venir con BBD con hueco. Entonces, pero nadie hace eso. ¿Por qué? Porque no tiene que haber una norma para actuar con un sentido común y ahora, que haya... Lo de la difamación, ¿cuál es el argumento para el juicio? Que decían que estaba en el colchón. Dice que lo que se ha informado es falso. No es difamación, porque en el colchón no... Porque se ha informado sobre el hecho de que él tenía ese dinero de manera, digamos, inverosímil. Claro, digo inverosímil para que no me haga una querella también, ¿no? Bueno, ha desmentido que estuviese en el colchón, pero no me ha dicho en ese comunicado tan largo, la verdad, dónde estaba. La plata, estaba en la casa, sabemos. No sé, pero yo creo que ahora le va a servir para pagar a los abogados para tanta querella que piensa hacer, porque tiene como una docena de querellas eso es lo que no puede ser en mente, político, se va a dedicar a querellar. No puede hacer esto, pues. No, es que eso no, es claro, que no se entiende. Una ofensa a los peruanos, ¿no? Que vamos a No puede ser. Ese es el problema, pues.
Tú no puedes blindarte, no puedes decir no respondo. No estaba en el colchón, ¿y dónde estaba? Bueno, porque la fe pública, porque yo durante toda mi carrera he sido un hombre sacrificado. Ya, pues hermano, párala. Surrealismo puro, ¿no? Surrealismo puro, surrealismo a la peruana. Qué extraño, realmente. Bueno, extraño, no, al contrario, esto es lo más normal, ¿no? Claro, no hay un nivel argumentativo, es siempre tiene que haber una manera de salir de las dificultades, del peligro, del riesgo, ¿no? Eso es algo natural, hasta instintivo, ¿no? Es instintivo. Claro, ¿no? Pero digamos que las cosas se hacen con cierto criterio, con cierta lógica, con cierta verosimilitud, ¿no? Pues todo lo que dice este señor Arriola no es verosímil. Ahora, la verdad no está de moda, como no, tú sabes, no está ahora, de moda. Ahora, la verdad... Entonces, él no está diciendo dónde estaba la plata, claro. Y lo que quiere es que nuestros ojos se posen en las querellas que va a iniciar. Claro, está desviando la atención. Quiere cambiar el titular. Está desviando quiere pasar al ataque. Claro. Le han dicho una tontería como esta: la mejor defensa es el ataque. Sí, entonces, por esa victimizándose, ¿no? Claro. Entonces quiere que nos fijemos ahora en las querellas, que temblemos ante esas querellas, ¿no? Y en el daño que se le ha hecho por la enfermedad que sufre a los 66 años. Bueno, una enfermedad que era la diabetes, efectivamente, esto me parece... Ojalá se cure, pero eso no es pretexto, pues, hermano, para reducir tus responsabilidades, pues. Claro. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a la teoría de Castillo está loco. Llegamos a la famosa teoría de nuestro amigo Puca. El Castillo estaba fuera de sí cuando leía el texto, o sea, es inimputable. La inimputabilidad por insanía mental. ¿Qué nivel al que y estamos llegando? Es inimputable porque tiene diabetes. Entonces, esta es una buena salida. Podemos enfermarnos de cosas graves y hacer lo que nos dé la gana. Yo ahorita me contagio de algo para poder cometer todos los delitos que me den la gana, y cuando me agarran le mando a Karen un mamotreto de 18 páginas más 3 anexos y bibliografía explicando que tengo SIDA y que por lo tanto no me deben interpelar en el Congreso. Inimputable. Soy un inimputable. Bueno, Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, varias noticias importantes. Uno, va a tener usted la suerte, créame lo que le digo, de tener informes de Vox Populi en exclusiva a partir del día 15 de abril, aquí en PBO Radio. 15 de abril, ¿cómo está, Lucho? Nuevamente. Hola, Chema. Cae sábado. Van a tener un programa. ¿A qué hora es el sábado el programa? Los sábados a las 4:30 de la tarde. Y el domingo a las 7 de la mañana. La repetición, exacto. La repetición a las 7 de la mañana. O sea, de que si hay allanamientos a las 3 de la mañana, a las 7 va a tener usted todos los detalles. Porque ahora hay que estar despierto a las 3 de la mañana. Sí, bueno, y noticia ahí en todo momento. En todo momento. Estamos en una vorágine tremenda. Sí, ese programa se llama Vox Populi al Día. Vox Populi al Día. Empresa y política. Correcto. Es un programa donde vamos a presentar muchos estudios realizados por Vox Populi, encuestas. Claro, son importantísimos, pues, porque hay que las cifras no engañan, las cifras son pero hay que saber tomar las cifras, o sea, si yo hago una encuesta tengo que saber cómo la hago. Sí, hay tengo que hacerla bien. Metodología, protocolos, un rigor de investigación. En eso tú tienes una enorme experiencia. ¿Desde hace cuántos años estás metido en esto? A ver, la primera encuesta que hicimos fue el año 97. De tal manera que tenemos 26 años haciendo encuestas. ¿No? Hemos hecho con los distintos equipos con los que he trabajado unas 1000 encuestas más o menos, nacionales, regionales, distritales, internacionales, sí. Más o menos unas 1000 encuestas en estos años. La encuesta, digamos que es una manera de conocer la realidad. Una más como puede haber tantas. Pero además no solo sobre preferencias electorales, sino sobre otros temas también. Sobre tantos temas políticos, sociales, institucionales, empresariales. El otro día estábamos hablando sobre este informe mundial de la felicidad. Eso son una forma de encuestas también, claro. usada con diferentes variables, que es con lo que ustedes hacen con Vox Populi. Sí, ¿no? sí. Bueno, en el mundo hay una corriente muy fuerte. Hoy en día hay informes sobre todos los temas habidos y por haber, ¿no? Desde la felicidad hasta el agua o el desarrollo de los países, la seguridad, la corrupción. En todos los temas hay indicadores mundiales donde podemos compararnos
con otros países. En el caso de nuestro programa estamos preparando encuestas empresariales a empresarios, a profesionales sobre temas de confianza del consumidor, percepción de la economía familiar, expectativas para el próximo año, digamos un termómetro que nos registre cómo estamos ahora y cómo vemos el futuro también, ¿no? Y junto con eso, por cierto, tendremos entrevistas a especialistas con la idea de impulsar la actividad productiva, empresarial, en el marco o de la mano de una política transparente. Las actitudes que ustedes recogen con las encuestas son muy importantes, porque sin una actitud positiva la economía no va a funcionar. Exacto. Como tú sabes muy bien, el crecimiento económico tiene un sustento básico en la confianza del consumidor y en las compras que haga. Exacto. Claro, cuando hablo de compra no me refiero, ¿me voy a comprar un Mercedes-Benz dorado? No, pues, ¿voy a comprar un kilo de papa, sí o no? Claro. Ese tipo de... Y esas actitudes que dices, Chema, son fundamentales, porque la actitud es un anticipo a la conducta, de tal manera que las actitudes de hoy son un anticipo de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en general, es una manera de aproximarnos a lo que puede pasar, y hay mucha necesidad de saber qué viene, qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el mundo está sorprendido por la estabilidad de la política peruana, ¿no? Los argentinos no pueden creer que el Perú sea tan estable, porque ellos han vivido otra realidad. Dios salve a Argentina, comenzó otro abismo inflacionario, qué mala suerte la hizo. Que los dioses ayuden a Argentina. Los dioses, ¿no? Han sido terribles con Argentina esta vez. Vuelve a la vista. Son fatalidades latinoamericanas, oye. Es que Argentina no quiere aprender. La cosa inflacionaria de Argentina es una cosa... Pero... Argentina no quiere aprender. Perú aprendió la lección de una manera traumática. Y teníamos una combinación letal de terror-inflación, y terrorismo combinadas. Sí, ahora... Entonces hoy resistimos, yo sabía. El presidente argentino dice que la inflación es algo que está en las percepciones, ¿no? Sí, claro, pero no se da cuenta. Pero como como arriba buscando argumentos. Sí, pero la percepción es muy importante, pues. Claro, como las percepciones. Claro, pero percepciones sí, resulta que tienes 70-80% de inflación y a la hora que vas a comprar la plata no te alcanza. Y esa percepción es una realidad. La realidad. Que te la encuentras de narices, que te golpeas con esa realidad. Sí, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de las actitudes, la actitud de compra, la actitud de endeudamiento, la actitud para comprar bienes duraderos hoy. Eso es muy importante. ¿No? Entonces, eso nos proyecta a la economía del futuro. Ahí, como tú sabes, hay un movimiento, hay una gente que dice, como esto no tiene futuro, metió toda la plata en una chupeta, pues y se acabó el mundo. Claro, sí. Hay mucho a eso, a veces funciona eso. Sí. El sector de clase media funciona eso. Bueno, porque vemos sin esperanza al Perú. Nos quitan la esperanza. Sí, la incertidumbre. ¿no? Hay un sector muy depresivo de la población. Y cuando tienes el cerebro así, votas por cualquiera también, ¿ah? Sí. Bueno, es que los peruanos también nos falta con desesperación, un poquito de orden, de planificación. Votas destrucción, pues. Sí. Quieres destruir. Sí. A la hora de tomar una decisión política, evidentemente no la tomamos, como siempre digo, del cuello para arriba, con la cabeza, no la tomamos del cuello para abajo, claro, con el corazón, con el hígado, con la barriga. Y del ombligo para abajo, diría yo, pero por la parte de atrás del ombligo. No, pero también del ombligo al cuello, ¿no? Al cuello, sí. El corazón. El corazón y el hígado, sobre todo. Y el hígado, ¿no? El hígado es muy importante. Claro. El hígado es más importante que el cerebro. Sí, el mal menor está en el hígado, ¿no? Y a ver cómo viene la mano ahora, porque como tú me estabas comentando, comienza una especie de denuncias ya contra la presidenta. Entonces, declaraciones, etcétera. Entonces nos puede colocar en un disparadero complicado. ¿Ah? Sí, las cosas hay que adelantar elecciones. ¿Ah? Comienzan como jugando, ¿no? Con Castillo comenzó así, el primer proceso de vacancia iniciado por Patricia Chirinos estaba descoordinado, tuvo votos mínimos. Sí, parecía un disparo al aire. Y terminó con un Castillo arrinconado donde la fiscalía hacía lo suyo. Evidentemente eso lo empujó al golpe que intentó dar y que se frustró cuando se le venía una vacancia sí o sí, ¿no? Entonces no tuvo esa capacidad de manejar. Con Kuczynski comenzó igual, ¿no? Y entonces ahora está comenzando el tema con Boluarte. Ya la moción había sido presentada desde enero, recién está atendida. Hay algunos hechos que hoy en día podrían alimentar
esta moción, pero finalmente es un hecho político. Eso de incapacidad moral es un membrete, ¿no? Es un impeachment a la peruana. Así es. Es un impeachment a la peruana, ¿no? Entonces, si tiene votos, la vaca. Si no tiene votos, no la vaca. Ahora, si hay o no hay incapacidad moral, no importa, ya alguien se encargará de decir. Eso es así ha sido en todos los casos. Pero yo creo, Chema, que hay algo peligroso que va o que puede proteger a Boluarte y que es importante, es que muchos congresistas no van a querer irse, ¿no? Y si sale Boluarte no tiene sucesor en el Ejecutivo, entonces entra el Congreso, el presidente del Congreso, y eso qué significa elecciones inmediatamente. Y ahí la presión va a ser muy fuerte para que se vayan todos. Porque legalmente deberían ser presidenciales. Claro, ¿no? Digamos, claro. Teóricamente. Pero con la presión de que se vayan todos, que esté en la agenda. Se van a tener que ir todos. Pero como no van a querer irse algunos de ellos, creo que van a blindar a Boluarte, me parece. Y eso va a ser bueno para el Perú. Sí, porque si se va a Boluarte, la inestabilidad sería terrible, ¿no? Puede entrar un Antarumala, un Bellido. Yo creo que estamos votando todos condicionados por varios aspectos, no políticos, digamos, pero sí podríamos ser psiquiátricos. Hemos tenido el tema de la pandemia, por ejemplo. De la pandemia hemos pasado al niño, del niño a no sé qué más. Entonces, evidentemente no las tenemos todas con nosotros. Estamos sí, las cosas son complicadas, ¿no? Entre el niño y los niños, ¿no? Bueno, y los niños. Sí, ¿Te acuerdas cuando se hablaba de los 6 niños? ¡Qué horror! Decíamos, ¿no? Sí. Te quedaste corto, idiota, era un montón. Ahora, mira el hecho que ha sucedido. En estos días, el 15% de los congresistas han sido objeto de allanamiento. 15%. Fíjate. Es un porcentaje tremendamente alto. Suponte que el 15% de los peruanos hubiese sido materia de allanamiento. ¿Cuánto es el 15%? 5 millones de peruanos. O sea, aquí interesante esto. Muy, muy, muy bueno. O sea, supóngase usted, amiga, que nos está escuchando, amigo, 5 millones de allanamientos. Por un equipo de fiscales robot tendría que ser, ¿no? Porque no hay físicamente cosas. Claro, allanamientos con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, con hologramas y con ese tipo de cosas. Pero es demasiado, ¿no? Es demasiado. Y cuando hay un allanamiento, quiere decir que hay suficientes sospechas para ese allanamiento de cosas que pueden pasar. Evidentemente, quienes son objeto de allanamiento siempre se van a defender, como el señor Arriola y como otros, ¿no? Pero hay ya algo en la Fiscalía que ha conducido a esto, ¿no? Y la Fiscalía funciona con evidencias, con pruebas, con documentación. No se ganan en un día, demoran en acumularse esas pruebas o sospechas, demoran en acumularse. Requieren varias declaraciones, no solo una declaración. Claro, y dan tiempo a que aquel que va a ser objeto de un allanamiento pues saque todo lo que tiene que sacar del allanamiento. Porque si no, el juez no le da pase al allanamiento. Claro, porque el juez también se arriesga si da pase indebidamente a un allanamiento. Los allanamientos que se han hecho vienen después de... No digo que hayan sido, seguramente habrá fallas, supongo, pero no es que se hayan visto repentinamente, políticamente convenientes allanar. Sí, claro. Eso es lo que dicen todos, ¿no? Sí. Entonces, de una manera política, para distraer la atención, siempre se usa ese argumento. Claro, ahora la Fiscalía, digamos, de la Fiscalía se filtran algunos datos como eso de Arriola, sí, claro. Lo filtró la Fiscalía, claro. Y que es bueno que se sepa esto. Pero no sabemos qué otra información tiene la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía cuando hace un allanamiento no creo que encuentre pues en esas casas juguetes, licuadoras, frigideres con perecibles, ¿no? Encontrarán algunas cosas interesantes en los USBs, en las computadoras, en las cajas fuertes, teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Porque ahora esta electronalidad deja huella de todo. Me explicaban el otro día, aunque tú borres tus mensajes, va a haber un alguien que nos pueda reconstruir. Ya tiene que desaparecer el chip maldito del celular. Botarlo, desaparecerlo. O no hablar, pues. Sí, claro. Sí. Evidentemente muchos tendrán hoy día medidas de seguridad para evitar esto, ¿no? Pero siempre se deja huella. Sí, claro. Bueno, ya muchos han dicho que con todo este mundo de comunicación digital la privacidad se acabó, ¿no? Ya se acabó, totalmente. El fin de la privacidad se acabó completamente. Todo es público, todo está... Claro, imagínate si en otras épocas hubiera habido tanto audio, tanto video. Por favor. Hoover ya usaba audios con la tecnología de la época, ¿no? Grababa.
grababa, y eso le servía para mantenerse en la jefatura del FBI. Estamos hablando, Hoover, del FBI, el inventor de, entre otras cosas, las huellas digitales, el chuponeo telefónico, la compra de testigos. ¿Le suena familiar? No somos los inventores de la pólvora, por si acaso. Ahí está la prueba. Claro, desde los años 20, ¿no? Claro. 24, 26, cuando era muy joven. Cuando era muy joven, hay una película sobre Hoover interesante. Sí, muy buena. Entre con otras, Leonardo DiCaprio, sí. Leonardo que DiCaprio. Interpreta a Hoover cuando tiene 28 años y cuando tiene 72 años. Es una cosa impresionante. Interpretación impresionante, es verdad. Impresionante. Sí. Y en la película de Oliver Stone, que se llama Nixon, aparece Hoover, interpretada por otro actor, cuando prácticamente lo chantajea a Nixon. Y podía chantajear a todo el mundo. Ni los Kennedy no podían sacar a Hoover. Claro, imagínate. Cuando entra John Kennedy en el año 60, el gran fiscal, que era un primo hermano de John Kennedy, cita a Hoover pues, para pedirle la renuncia, como es habitual, ¿no? Y Hoover le dice que sería una lástima que los norteamericanos se enteren de los encuentros de John Kennedy con Marilyn Monroe, ¿no? Claro. Y tenía el audio que él había mandado a hacer en un hotel en Los Ángeles. Entonces, sí, ese es el maestro de Montesinos. Claro, Montesinos lo admiraba. Claro. Esto me lo ha contado, lo puedo decir, porque no es off the record, la abogada de Montesinos. Ah, ¿sí? Sí. Que lo tenía ahí en... Que habían hablado sobre esto. Y era efectivamente, bueno, yo también lo admiraría. Si yo me dedicase a esa chamba, sí, claro. Tendría que admirarlo a Hoover. Sería tu maestro, ¿no? Si fuese pintor, tendría que admirar, no sé, a Picasso, a alguien. Si fuese futbolista, tendría que admirar a Maradona o a alguien parecido, ¿no? Claro, en ese oficio de la política sucia y los audios. Tiene que admirar a alguien. Exacto, sí. Bueno, claro, se acabó la privacidad. No hay privacidad, eso es importante. Ahora es sorprendente una cosa, cómo con tanto riesgo de la filtración de información, de los audios, videos, etcétera, las huellas que quedan, siguen cometiendo esos errores, siguen exponiéndose. ¿Por qué? Porque son... ¿Por qué es el ser, Lucho, por qué es el ser humano así? Porque nunca escarmentará. Tú ves que terminan en la cárcel, el precio de eso es muy alto, no solamente es la pérdida de tus libertades, todo el costo para tu familia, tus hijos, tu honor, la economía de tu familia que se destruye, etc. Y siguen haciendo de las suyas. ¿Cuánto funcionario público está procesado? ¿Cuántos gobernadores, alcaldes? ¿No? Es una industria perversa que sigue muy vigente y no se dan cuenta que no les importa el riesgo, que todo el mundo tiene instinto de protegerse, pero a ellos no les importa, ¿no? Y no solamente afectan a ellos, a sus familias, sino que afectan a todo el país, ¿no? Porque el país está así principalmente por la corrupción, que es lo que ha llevado al hartazgo de muchos, porque la corrupción ha sido la prioridad de gobernantes que no pensaron que ese dinero debía ir para inclusión, para desarrollar, para educación de calidad, entonces no habría el descontento que hay hoy. De alguna manera, el actual periodo de la política ha comenzado con un desastre natural que fue el año 17, el fenómeno del 17. ¿Se está cerrando con el actual fenómeno natural? ¿O todavía no hemos visto lo peor? Seguimos con el niño, con los niños, ¿no? Los niños, el niño. Claro, digamos, es un punto clave que también tiene, fríamente hablando, un beneficio político, ¿no? Porque entonces con las calles inundadas de agua y con un sol insoportable, pues no puede haber protestas sociales en las calles, ¿no? Tienen que meterse a casa y cuidarse del agua y del calor y de todo, ¿no? Entonces, sí, cumple un rol muy importante el tema del niño en la política peruana hoy. Nuevamente pone de manifiesto que en 6 años avanzamos muy poco. Parece que los resultados, 6 años ha pasado del niño anterior, que fue tremendo, que fue terrible, ¿no? Y siguen los mismos problemas, que no se hicieron las obras de canalización suficientes para que por ahí pasen los aluviones, etcétera, ¿no? Seguimos con la misma. Justamente mi equipo de producción seleccionaba uno de los informes de ustedes, hablando de esto de Vox Populi. Perú tiene el 0.42% de la población mundial y el 1.89% del agua dulce del planeta. O sea, estamos hablando de un mar gigantesco.
pero entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua potable. Sí, tenemos disponibilidad de 2.000 billones de metros cúbicos de agua dulce. Billones de metros cúbicos. Al año. 2.000 billones de metros Al cúbicos. año, esa es la disponibilidad de agua dulce. Eso significa 3.5% más que el promedio mundial en relación a la población, ¿no? Digamos, si Perú tiene 4,2% de la población mundial, tendría que tener 4,2% de disponibilidad de agua, sí. Pero tiene 1,89%, o sea, tiene 3,5% más de disponibilidad de agua de la media de la población mundial. Y sin embargo, hay 7, 8 millones de peruanos que se abastecen de agua de cisternas, en cilindros, de ríos. Eso es una cosa inadmisible para un país mínimamente civilizado, digo yo. Y recuerdo que el año 2007 uno de los platos fuertes de las campañas electorales era el agua. Agua para todos, fue campaña de Alan García. Así es. Para ganar la campaña de la elección del 2006. De 2006. Entonces, ¿y qué nos ha pasado? ¿Por qué somos incompetentes para darle agua al pueblo? Es que todo falla. ¿Es demasiado caro o qué? Pero hemos tenido plata, ha habido plata. Claro, ha chorreado, ¿no? Pero en todo somos deficientes, en el sistema sanitario, en hospitales, en camas UCI, en abastecimiento de agua, etcétera, ¿no? En inclusión financiera también, ¿no? Los presupuestos de la República han ido aumentando considerablemente año a año. La recaudación tributaria ha ido aumentando considerablemente año a año. Hasta el impasse que tenemos ahora, la inversión minera, que es tributaria feroz, ha ido aumentando año a año. Y así. Entonces, no es infraestructura, no es esto, quiero decir, esto economía. No, y hay mucho... Porque ha impedido que le demos agua al pueblo. Mucho presupuesto no ejecutado, una incapacidad en la gestión en las administraciones regionales, ¿no? Los ciudadanos de las regiones tendrían que ir a donde sus gobernadores y exigirles cuentas, rendición de cuentas por el presupuesto que se les ha entregado y no han ejecutado, ¿no? 7 millones es un montón de gente. Demasiado, casi el 23, 24% de la población peruana, es demasiada gente sin agua. Un cuarto de la población peruana. Prácticamente 1 de cada 4 peruanos no tienen agua potable. 1 de cada 4 peruanos. En el año 2023. Y no hay un plan, no hay una campaña, no hay algo que nos ponga el tema sobre la mesa en todos esos años. Y bueno, entonces, ¿qué nos ha pasado? Somos incapaces de hablar, ya no te voy a hablar de hacer reforma política ni cosas estas sofisticadas de debates. Estamos hablando del agua, maldita sea. De algo básico, ¿no? De algo Hombre, la diferencia es para las diarreas, para las epidemias, para los mosquitos, para la anemia, claro, para todo. Es un derecho además, ¿no? Es un derecho el agua. Imagínate. No es un producto... Hablando de derechos humanos de primera generación, como dicen. ¿Cómo? Claro, que no son los derechos que reclaman las ONG dedicadas a derechos humanos. Bueno, sí, está muy bien para un sector de la clase media culta que reclamen el derecho a la información sobre sánscrito. Yo ahora, ¿dónde hay que firmar? Firmo. Pero si no tengo agua, hermano, algo tan básico. ¿Qué voy a hacer? Que el Estado tiene que garantizar, debe garantizar, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Sí, y todos los gobernantes dicen que vamos a ampliar ¿cómo se llama? La frontera acuífera, ¿no? La frontera... Claro, la frontera. Igual que la frontera agrícola. La frontera agrícola, ¿no? Entonces... por ejemplo, el comercio internacional de Perú, entre importaciones y exportaciones, es increíble, es como 130.000 millones de dólares. Son cifras increíbles. Poco tiempo. En muy poco tiempo. Ha crecido en muy poco tiempo. Sí. El año pasado, dentro de las dificultades políticas que teníamos, el sector agroexportador creció casi 10%. Claro. ¿No? Poniéndose alrededor... Con toda la turbulencia que hemos vivido. Con toda la turbulencia, ¿no? Y creció en 10%, casi en 10, llegó a ventas por más o menos 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de recursos, de impuestos que genera enorme, esa actividad comercial. Es demasiada plata. Enorme. Entonces, aquí hay un tema, porque claro, si estuviéramos en el Perú de la escasez,
Nosotros hemos conocido más de nuestra juventud y el Perú de la escasez. Pero ahora los jóvenes han conocido el Perú de la abundancia, por llamarlo de alguna manera, relativamente. Y las estadísticas internacionales, y esto sería en los periódicos, el Perú ya es un país de clase media que va para la OCDE. Y todos pensábamos que era así. Pero ahora, no sé, todos no, pero muchos pensaban que era así. Mira, hay algo cierto, no por el modelo neoliberal en sí mismo, sino la manera como se ha manejado a nivel político en el Perú. Porque si no haces inclusión real, entonces generas una bomba de tiempo social, una factura social que en algún momento hay que pagarla. Y esa inclusión real es esto, es agua, no solamente es el programa Juntos, es agua, es pistas, es inclusión financiera, es educación de calidad. Entonces no ha habido ninguna preocupación real por este tipo de cosas, ¿no? Entonces no ha habido una responsabilidad con el Perú. ¿A qué ministerio le compete ampliar el Ministerio de Vivienda? Claro. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo medimos la eficiencia de un ministro de Vivienda? Supongo que uno de los indicadores debería ser cuántos millones más tiene en agua, hermano, durante tu gestión. Claro, poner indicadores muy objetivos. Pero no medimos eso, medimos qué políticas implementado sobre el pararrayo de Franklin. Bueno, entonces recordamos al público, el sábado 15. El sábado 15 de abril comenzamos con Voz Populi al Día, Empresa y Política. Luis Benavente, muchas gracias. Gracias, Chema. Saludos para Vox Populi.